Vamos a hacer una oración. El título de este mensaje se llama Confía en Dios. Por eso pedí que esta canción la pusieran al final de la alabanza, porque la meta de todo hijo de Dios es confiar en Dios. Vamos a hacer una pequeña oración ahí donde están sentados. Padre, honramos este tiempo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que se va a soltar aquí, Señor. Llevamos cautivo toda palabra, todo pensamiento que vaya en contra de tu voluntad, Padre. Soltamos la libertad de tu Espíritu que tome la guianza y traiga a convicción la palabra que va a ser soltada, que no tenga estorbo, Señor, en cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Quiero que me acompañen con su Biblia en Jeremías 17:7. Dice al texto: bienaventurado el varón que confía en Jehová. Al confiar tú en Dios eres bendecido, eres bienaventurado. Y cuya confianza está en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Cuál corriente? Mientras tú alabas, el fluir del Espíritu Santo genera una corriente de bendición. Y mientras tú estás alabando, estás plantado como árbol de justicia a la orilla, junto al río de la alabanza y de la bendición de Jehová. Dice, para que hagas raíces y no se verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará y ni dejará de dar su fruto. El hecho de que tú confíes te capacita, te habilita delante de Dios para estar siempre gozoso, y lo más importante, que des fruto abundantemente. Gracias, hermano. Des fruto abundantemente. Quiero poner un contexto teológico un poquito antes de empezar al mensaje. En la palabra de Dios, en el Salmo, permíteme un segundo. En el Salmo ¿dónde está? Salmo 24:1. Te le voy a leer en la Nueva Traducción, en la TLA. Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. En la Reina Valera dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero hacer una definición y marcar una plataforma para que comprendamos mejor que la tierra y el mundo no es lo mismo. La tierra es el lugar físico donde tú y yo estamos parados, y el mundo es el sistema espiritual que gobierna lo que controla en la tierra. Repito, la tierra y su plenitud es de Jehová, pero también el mundo y los que en él habitan. ¿Qué es la tierra? El lugar físico donde tú y yo estamos de pie en este momento, donde tú y yo estamos habitando, donde tienes tu casa, donde tienes tu trabajo. Pero el mundo es el sistema de gobierno que controla lo que sucede en la tierra. Dice que tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que gobiernan en legiones celestes. Hay cierto tipo de espíritus que gobiernan en diferentes áreas de la república y de las naciones, que están controlando lo que está sucediendo hoy día en Torreón, lo que está sucediendo hoy en México. No es el mismo espíritu del mal que gobierna en Torreón que el espíritu del mal que gobierna en Mérida o que gobierna en Guerrero. Es un área geográfica controlada por diferentes principados. ¿Qué es un principado? Un principio, una estructura mental que va en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, yo te quiero engañar. El padre de la mentira es Satanás. Te quiere engañar con una mentira y te dice: hoy es el mes de la cultura gay. ¿Cuál cultura? Esa no es una cultura, va en contra de la cultura del reino. Entonces te quieren vender una mentira como si fuera una verdad, y eso es un principado. ¿Me estoy explicando? Entonces, repito, tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y huestes de maldad que van en contra de la palabra de Dios.
Ahora, el sistema de gobierno está basado a base de principios o de estructuras mentales que van en contra de Dios. Al momento que te estoy diciendo que el mundo es el sistema de gobierno que controla lo que pasa, pero ya le pertenece a Jehová. Entonces, ¿quién debe de gobernar al mundo? Jehová. ¿Cómo va a gobernar Jehová? A través de ti y a través de mí. Hay un principio que para que tú puedas gobernar la tierra, tenemos que entender lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que hay dos tipos de hijos de Dios. Bueno, mejor dicho, hay unos que son simpatizantes y otros que no lo son. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, que oyen la voz del Espíritu y obedecen, estos son los hijos de Dios. Los que oyen al Espíritu y no lo obedecen, son simpatizantes. Por eso vamos a leer el siguiente versículo. A ver, dice aquí, así en Romanos 10:17. Así que la fe nace, estoy en la NBV. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias de Cristo. En la Reina Valera dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en esta versión está un poquito más clara. Si tú estás entendiendo que el mundo está gobernado por los que obedecen al Espíritu Santo, a ver, ¿qué sucede? ¿Por qué el país está como está? ¿Está siendo realmente gobernado México por el Espíritu Santo? ¿Por los hijos de Dios? En la palabra dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? La tierra gime porque está esperando que los hijos de Dios se levanten y se manifiesten. En otras palabras, que dejen a un lado sus conceptos, su comodidad, su estilo de vida y busquen la obediencia a Cristo a través del Espíritu Santo. En la mañana tocamos el tema, hoy me voy a extender un poquito más y quiero ser muy enfático en varios puntos. El primero es la tierra y el mundo. Ya quedó claro, el mundo es el sistema de gobierno que controla lo que pasa en la tierra. ¿Quiénes debemos de estar gobernando? Los justos. ¿Está sucediendo? No. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se ha extendido. El reino de Dios no se ha extendido. El reino de Dios no es nada más la iglesia. El reino de Dios se conquista. Cristo ya peleó la batalla, ya nos dio la victoria. Él ya es rey, Él ya es sacerdote, es rey de reyes, señor de señores, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y qué dice? Y reinaremos para nuestro Dios. A ver, ¿por qué primero nos hizo reyes? ¿Y por qué después nos hace sacerdotes? ¿Un valiente? Fácil, porque tú no puedes ser sacerdote con una mente de esclavo. Tienes que llegar a ser sacerdote con una mente de rey, de conquista. Un rey conquista, no pide permiso. Un rey entra y toma posesión de lo que le pertenece. Y nosotros fuimos hechos, no vamos a ser, ya somos. Fuimos hechos reyes para nuestro Señor Jesús. Fuimos hechos sacerdotes para nuestro Señor Jesús. No tenemos que esperar nada. Todo está hecho. En la cruz, consumada fue toda la obra. ¿Cuál fue la obra? Toda la maldad, todo el pecado, toda la esclavitud, todo el temor, toda la duda, toda la limitante que tú tenías para conquistar y establecer la voluntad de Dios sobre la tierra, fue quitado. Te habilitó. Llegamos a la casa de mi padre, estamos cantando, soy hijo, soy heredero, he llegado a la casa de papá. Estás en la casa de Dios, estás en el lugar que Dios destinó para su alabanza y su gloria, para levantar su nombre como hijo, como rey y como sacerdote. Como hijo, como rey, como reina y como sacerdote o sacerdotisa. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Antes de seguir,
quiero hacer hincapié en un versículo que no les he leído. Viene en Proverbios 35, 30.5, en la NTN. Dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios está garantizada. Y yo te garantizo que lo que vamos a soltar hoy está garantizado por nuestro Padre que está en los cielos. Toda palabra de Dios está garantizada. Y todo lo que te voy a decir hoy de parte de Dios, quiero que lo guardes en tu corazón y en tu espíritu y lo atesores, porque es un tesoro que te va a ayudar a prosperar y a conquistar y a aprender a obedecer. Muy bien. Es Proverbios 35. Muy bien. Vamos a empezar con Juan 16:33. Este versículo viene en la Reina Valera, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo, ¿qué es el mundo? El sistema de gobierno que controla lo que pasa en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, pero la palabra clave es confía. Yo he vencido al mundo. En este mundo, no creas que por ser hijo de Dios no vas a tener problemas. Yo te garantizo por parte de Dios que vas a tener problemas, pero también te garantizo por parte de Dios que vas a salir más que victorioso, porque el que habita en ti te ha dado la victoria. Amén. Santiago 1, versículo 2 al 4 en la TLA. Hermanos en Cristo, ustedes, todos son mis hermanos en Cristo. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Cuánto nos gozamos cuando tenemos problemas? ¿Cuánto nos gozamos? Todos deberían de decir amén cuando tengan problemas, porque aquí la palabra dice: gózate cuando tengas dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con más fuerza las dificultades. Wow, o sea, los problemas tienen un propósito: que tu confianza en Dios sea puesta a prueba y que aprendas a soportar más fuertemente las dificultades. Por lo tanto, deben de resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores, ¿qué dice ahí? Y puedan obedecer lo que se les ordene. Wow, o sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios obedecen en las dificultades. Los que son guiados por el Espíritu de Dios no se rajan aunque se la rajen. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, su confianza está puesta en la palabra de Dios y no en lo temporal. Los que son guiados por el Espíritu de Dios están siempre gozosos. Los que están guiados por el Espíritu de Dios están orando sin cesar. Y los que están guiados por el Espíritu de Dios jamás contristan al Espíritu Santo. Hebreos 10:31. No quería, pero lo tengo que dar. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Wow. Todos los que estamos aquí somos obedientes. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, subiste grandes combates y padecimientos. Tú has pasado igual que yo batallas y hemos salido victoriosas de ellas, porque Dios ha estado con nosotros. Y aquí está haciendo una referencia en Hebreos. Y dice: por una parte, ciertamente con vituperios. ¿Cuántas veces te han vituperiado? Has tenido problemas. Y hasta se ha mofado de tu fe. Y hasta se ha mofado de tu Dios. Pero después, Dios te levanta y te establece y te pone en honra y levanta tu cabeza. Dios así trabaja, en base a la confianza. En la Biblia dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y a mí, ¿de qué me sirve serle agradable a mi esposa si yo quiero todo con ella? No nada más quiero su amistad. Yo quiero que ella vea en mí y yo vea en ella el único vínculo de amor y de amistad que es permanente, que es para toda la vida, y que ella ponga toda su vida en mis manos y yo pongo toda mi vida en sus manos. Pero para que eso suceda, no es suficiente con que yo le sea agradable y le cuente buenos cuentos y buenos chistes. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Con fe ya le eres
agradable a Dios. Abraham creyó en Dios y fue considerado su amigo. No me interesa ser el amigo de Dios, a mí me interesa ser el amado de Dios. Este es otro nivel de relación. ¿Cómo se logra? ¿Qué tengo que hacer? Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Tú no vas a poder tener una relación íntima, poderosa con tu cónyuge si no confío en ella y pongo mi vida en sus manos y digo, en mi vida, mi amor en sus manos está seguro. Tú cuando llegas a Cristo, ¿qué es lo primero que haces? Padre, te entrego mi vida, reconozco la obra de Jesús como mi Señor y Salvador que tomó mi lugar en la cruz y confío la vida de mis hijos y las de mis generaciones y las pongo en tus manos porque tú eres fiel y tú vas a hacer lo que has prometido en tu palabra con mi familia. Pero, amén, pero sin confianza y sin obediencia no se logra la intimidad. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dice? Este es mi hijo amado que me obedece. ¿No es cierto? Cuando está cuando sudó sangre en el Getsemaní, dice: Señor, si es posible, quita delante de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Créeme que en ese momento la confianza de Cristo en su Padre y en su amor estaba siendo puesta a prueba. La obediencia de Cristo en ese momento fue lo que te redimió a ti y a mí. No fue tu esfuerzo, fue que Cristo le creyó al Padre. Cristo le confió el futuro nuestro al Padre. Y Cristo en la cruz dijo: por amor a ellos, yo obedezco, papá. Y por amor gloria a Dios. Y ese amor te redimió a ti y a mí. Pero había confianza. Cristo decía: yo solo hago lo que veo hacer al Padre. No hago nada por cuenta mía. Y tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios a tal manera que solo hagas lo que ves hacer al Padre. Platicábamos Pablo y yo hace un momento que este escenario de aquí es muy similar a la iglesia de nosotros en Monterrey. Es una bodega con muros de ladrillo pintados en color gris y el escenario color negro. Y ¿sabes qué es lo que se predica en mi iglesia? Justicia. Y dice Pablo: ¿pero por qué? Bueno, es que Dios está marcando su territorio. Dios está mostrando que aquí el Espíritu de Dios se mueve en justicia. En la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aquí ya entendimos lo que es justicia, ya tenemos lo que es paz con Dios y paz con los hombres, y también ya hemos vivido lo que es gozo en el Espíritu. Esa borrachera donde el Espíritu de Dios nos toma y nos hace estar ebrios de mosto, y que hasta a veces se siente un olor a vino, es porque hemos entendido que el reino de los cielos está aquí. Ahora, justicia es la base, es la plataforma para empezar a escalonar en nuestra madurez espiritual y tomar posesión de lo que te pertenece. Te repito, un rey no puede gobernar con mente de esclavo. Un rey no pide permiso. ¿Iré o no iré a conquistar esa tierra? Si eres guiada por el Espíritu de Dios y recibes la instrucción de Dios, simplemente tienes que ir a hacer. En épocas cuando estaban en guerra, iban y consultaban a Jehová y le decían: ¿vamos o no vamos a la guerra? Vayan, yo les voy a dar la victoria. Y conquistaban. Cuando no conquistaban a Dios, eran derrotados. Hago el hincapié: siendo hijo te puedes equivocar, pero si eres guiado por el Espíritu de Dios y obedeces, la victoria es segura. La batalla se gana por fe y obediencia al Espíritu Santo. No se puede ganar sin obedecer. No se puede ganar sin obedecer.
Salmo 5, 11. Hebreos 3, 6. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Cuántos de aquí tenemos alguna promesa de Dios para nuestra vida? Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que después de que hayas hecho la voluntad de Dios, a ver, ¿cómo que haya hecho la voluntad de Dios? Yo voy a la iglesia, sirvo, diezmo, participo, ayudo a la gente, tengo un corazón humilde, amo a las demás personas, pero no quiere decir eso que estés en la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Jesús fue a predicar, hubo multiplicación de panes y peces, se sube a una barca, estaba muy cansado y se duerme. Y hay una tormenta y se están hundiendo, y los apóstoles van y le dicen: Maestro, no te preocupa nuestras vidas, nos estamos hundiendo. Pero él, en medio de la tormenta, estaba confiado que su propósito no había acabado. Todavía no había llegado su Getsemaní. La tormenta no define tu camino. No es tu destino, es tu camino, pero no es tu destino. Tus problemas no son tu destino, es el camino. Tus problemas no son el destino, son tu camino. Quiero que entiendas, no por ser hijo de Dios no vas a tener tormentas, pero puedes estar descansando en medio de la tormenta. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Hicieron un ejemplo en una ocasión, que hicieron un dibujo de cuál era para ustedes la paz que sobrepasa entendimientos. Y unos pusieron el mar en calma, unos lagos, unos bosques, cada quien a su manera decía lo que entendían, lo que era la paz que sobrepasa entendimiento. Y un autor puso una roca a la orilla del mar donde se estrellaban las olas con todo su ímpetu, y en medio de la roca un nido donde estaban unas golondrinas con sus nidos viviendo tranquila y confiadamente. Y eso es lo que yo te vengo a decir de parte de Dios. Las tormentas las vas a vivir continuamente. No, si no tienes tormenta, no estás avanzando. El avance implica batalla. La conquista el avance implica batalla, implica lucha. Pero tú tienes que estar confiado en medio de la tormenta. Tu paz nadie te la va a cambiar. En la mañana les decía, Pablo y Silas estaban en un cepo. ¿Un cepo qué es? La parte más baja del calabozo. Estaban encadenados en una roca hacia arriba. Olía feo porque es donde bajan las aguas sucias. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Alabaron a Dios. Su confianza no estaba puesta en las cadenas. Ellos no estaban esclavos. Aunque estaban injustamente atormentados y esclavizados, estaban confiando en que Dios era poderoso para sacarlos de ahí. Y mientras ellos adoraban, ¿qué sucedió? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y quedaron en libertad. Jesús, ¿qué dijo? Hombres de poca fe, o sea, ¿qué les pasa? ¿No han entendido que mi Padre es bueno? Es más, lo voy a parafrasear ¿no saben que Dios siempre es bueno? Que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, yo se lo estoy diciendo, yo me imagino que así les debió haber dicho Jesús, haber sacado su Biblia, les dio de bibliazos. Dije, ¿por qué te quejas en medio de tu problema? ¿Qué está definiendo tu carácter? ¿Una enfermedad? ¿Una separación temporal de un familiar que amabas? ¿Una pérdida de un trabajo? ¿Un rompimiento de una amistad? ¿Una pérdida de un negocio? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada te separará del amor de Dios. Pero tú sí te puedes separar de Dios, no de su amor. Él siempre te va a amar, porque aunque nosotros éramos infieles, Él sigue siendo fiel. Él siempre va a ser justo y Él siempre va a ser bueno, porque es su naturaleza. Y Él te dice, cambia tu naturaleza. Ahora tu nuevo ADN te dice, estad siempre gozosos. ¿Qué te está diciendo? Entra mi espíritu en ti y ahora yo concluyo como Cristo concluye. Y yo obedezco
oro sin cesar y obedezco al Espíritu Santo para no contristarlo. Hay dos tipos de reino que gobiernan nuestra vida. Y te voy a leer la definición de lo que es reino de los cielos y lo que es reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, obediencia. En los dos reinos vas a tener que obedecer, pero en el reino de las tinieblas dice obediencia por manipulación, control, chantaje, dominio de la voluntad, extorsión, esclavitud, dependencia a droga, alcoholismo o sexo, descalificación y condenación. Voy a repetir lo que es el reino de las tinieblas. Si gustas apuntar, te va a servir de mucho. Obediencia por manipulación, control, chantaje, dominio de la voluntad, extorsión, esclavitud, dependencia ya sea droga, sexo o alcohol, descalificación y condenación. Pero al final de cuentas estás obedeciendo a alguien. Reino de los cielos, obediencia total por sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Wow. Repito, reino de Dios, obediencia total por sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Nosotros en CCI tenemos un eslogan que dice: obediencia total es igual a ser perfecto y es igual a ser justo. Jesús en la cruz, ¿qué hizo? Cumplió, obedeció toda la ley, se sometió, obedeció hasta la muerte, fue justo y nos regaló su justicia para que nosotros pudiéramos vivir bajo la gracia. La gracia provee la justicia, provee la obediencia que tú necesitas para poder ser obediente en el reino de Dios. No es cuestión de lo que tú te esfuerces, es cuestión de cómo concluyes y cómo sigues la instrucción del Espíritu Santo. Pero al final de las cuentas, los dos reinos se trata de obediencia. Voy a ir cerrando. Quiero ponerte dos versículos que están muy interesantes. Voy a regresar a Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ya no eres esclavo del temor, para estar otra vez en temor. A ver, el temor no es un espíritu que venga de Dios. Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué dice ahí? Padecemos juntamente con Él. Si padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A ver, ¿qué produce la obediencia, las tribulaciones, los problemas? Obediencia. Cristo obedeció y vas a ser partícipe de su gloria. Las tribulaciones presentes son momentáneas, no definen tu futuro. Es tu camino, mas no tu destino. ¿Ok? Y con este versículo vamos a ir cerrando. Jeremías 42:5. Y quiero que con esto tú lo medites, y en vez de que sean ellos lo que lo digas tú. Ellos me prometieron, y tú dile: yo te prometo, Señor Jesús, haremos todo lo que Dios nos mande hacer. Díselo: haremos todo lo que Dios nos mande hacer, nos guste o no nos guste. ¿Ponemos a Dios como testigo fiel y verdadero?
que cumpliremos su promesa. Si le obedecemos, estamos seguros que nos irá bien. Este es en la TLA. Si le obedecemos, estamos seguros que nos irá bien. ¡Wow! Mira, hay otra parte en la Biblia donde Salomón está con su papá David. David ya está por morir, por entregar todo el reino a Salomón. Y Salomón le dice: sé hombre y esfuérzate, cumpliendo todos los mandamientos y decretos que están estipulados en la ley de Moisés, para que después de esto seas prosperado. ¿Quién fue el hombre más prosperado de toda la historia de Israel? Dicen que sus empleados, sus sirvientes, era tanto el bienestar de ellos, la manera tan estrafalaria, tan sobreabundante que tenían de vivir, que la misma reina de Java se admiraba de la opulencia que había dentro del reinado. Fue consecuencia de obedecer a su padre y de obedecer a Dios, para que seas prosperado. La situación momentánea que tú estás viviendo, sea en tu negocio, en tu familia, en tu salud, no define tu vida. Aquí lo que va a definir tu futuro, la gloria postrera, que será mayor que la venidera, ¿de qué depende? De que en la tormenta yo pueda descansar confiado de que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. A mí nada me define. No son los problemas los que marcan mi conducta. Mi conducta fue cambiada por la obra de Cristo y me dice estar siempre gozosos, orar sin cesar. Esa es tu nueva manera de vivir. En los problemas eso tienes que hacer. Y en las situaciones difíciles, después de orar y estar gozoso y de obedecer, puedes descansar, porque sabes que ya no depende de ti. Lo que va a suceder depende de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, sabía que lo que estaba haciendo, quítame la copa, pero mejor que se haga tu voluntad. Estaba pensando en este momento, viéndote a ti, que estaba cambiando tu mentalidad de esclavo a mentalidad de rey. Estaba viéndote a ti, que estabas entendiendo que la obediencia te llevará donde tu entendimiento jamás te podría llevar. Te repito, la obediencia tuya te llevará donde tu entendimiento no te puede llevar. ¿A quién tienes que obedecer? Al Espíritu Santo. Tu confianza está en Dios, en la obra consumadora de Cristo. Y para que esa prosperidad que todos queremos la podamos ver capitalizada, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Tener la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de tu fe. Él te enseñó el camino, te dijo: mira, yo decidí obedecer y ustedes fueron prosperados. Yo me hice maldición, ya ustedes son bendición. Yo me empobrecí para que ustedes fueran enriquecidos. Pero si obedeces, la única condición hay una sola condición: sé guiado por el Espíritu de Dios.